Buenos días, mi nombre es Ana García Vega y voy a proceder con la presentación para la defensa de mi tesis, titulada Estudio hidráulico de la migración de los peces ibéricos. En cuanto al contenido de esta presentación, en primer lugar veremos un prefacio sobre el tipo y estructura de la tesis. Después seguiremos el esquema clásico de cualquier trabajo de investigación, compuesto por una introducción, los objetivos, la metodología seguida, los resultados, que son los capítulos de la tesis, y al final un resumen y conclusiones y unas líneas de trabajo futuro. En cuanto al tipo de tesis, esta tesis se presenta en la modalidad compendio de publicaciones, está formada por 5 artículos científicos, 4 de los cuales están ya publicados y 1 está en revisión. Además, durante el periodo de formación doctoral he mejorado mi carrera como investigadora. He participado en 16 artículos científicos, en algún capítulo de libro, en conferencias. También he tenido la oportunidad de hacer una estancia en el Centro de Biorrobótica de la Universidad de Tallinn. Y también he tenido la oportunidad de dar clases en el curso de hidrología de conservación del grado de Ingeniería Forestal. En cuanto a la estructura de la tesis se estructura en 5 capítulos que se corresponden a los 5 artículos. Los 2 primeros sobre la migración ascendente de la trucha común en partes o tramos altos de los ríos, el tercero sobre la migración del barbo y de la boga en tramos medios y, por último, la migración de la trucha y del rego en tramos bajos. Entonces, para poder estudiar estas migraciones hemos seguido varios pasos. En primer lugar, hemos estudiado los momentos del año en el que mayor cantidad de movimientos se concentran. Después hemos estudiado cómo les afectan las variables ambientales. Después hemos también evaluado ciertos impactos de origen antrópico en las migraciones y, por último, hemos valorado los efectos de algunas de las medidas de restauración o de mitigación de estos impactos en las poblaciones piscícolas. Entonces, a modo de introducción, decir que muchas de las especies de peces realizan movimientos entre diferentes hábitats para poder completar sus ciclos vitales. Por ejemplo, se mueven para buscar sitios adecuados para las peces reproducirse, se mueven para buscar alimento y poder así crecer, o también para poder buscar condiciones ambientales más favorables, por ejemplo, buscar aguas más frescas durante el verano. Estos movimientos responden tanto a estímulos de origen interno como de origen externo. De origen interno serían, por ejemplo, la genética o el estado fisiológico del pez, y los externos serían los factores ambientales, que van a condicionar tanto el inicio como el mantenimiento. Son, por ejemplo, el fotoperiodo, que puede funcionar como un indicador de la estación y también influye en la regulación hormonal, o la temperatura, que es un factor clave, ya que los peces son ectotermos, es decir, su temperatura interna varía con la del entorno. Por lo tanto, es un factor que va a influir en su metabolismo, en su maduración, en la capacidad de natación o incluso los periodos de incubación y de emergencia. O, por ejemplo, el caudal circulante, que aparte de ser una señal estimulante, también favorece la conectividad cuando hay un obstáculo en un río. Entonces, esta gran dependencia de los factores ambientales hace muy sensibles a los peces que realizan migraciones a cualquier alteración. Una de las mayores alteraciones o más importantes sobre las poblaciones migradoras son la fragmentación de los ríos, por ejemplo, con la construcción de presas, azudes u otros obstáculos. En España estamos en el top 10 de los países con mayor número de presas, más de 1.500 grandes presas y otros 26.000 obstáculos inventariados. Entonces, cuando un pez se encuentra un obstáculo, este le va a impedir o va a limitar su migración, haciendo que no pueda completar sus ciclos vitales y, por lo tanto, poniendo en peligro la persistencia de esta especie. Otra gran amenaza son las alteraciones en los patrones de caudales y los regímenes térmicos, por ejemplo, mediante la regulación de ríos. Un ejemplo de regulación sería la de riego. Lo que estamos haciendo para riego es modificar completamente el hidrograma natural de un río. Aquí en la región mediterránea normalmente tendríamos caudales altos en otoño, invierno y primavera y una sequía estival, pero con la regulación para riego lo que estamos haciendo es dejar muy poquito caudal en el río en invierno y en otoño y en primavera para poder almacenarlo en grandes embalses y liberarlo para regar en verano. O, por ejemplo, para la producción hidroeléctrica, en la cual también tenemos esos grandes embalses que almacenan agua para poder liberarla y turbinarla y atender a los picos de demanda energética. Además, estos embalses tienen otro impacto asociado, que es la estratificación térmica. Dependiendo de dónde se realicen las sueltas de agua de estos embalses, vamos a modificar la temperatura del río. Si es de fondo, la vamos a enfriar y si es de superficie, la vamos a calentar. Y, como no, también el cambio climático. Ya sabemos que la temperatura ambiental está aumentando y hay pronósticos de que va a aumentar mucho más, y esto también va a afectar a la temperatura de los ríos.
También se están modificando los patrones de precipitación, se está cambiando la frecuencia y la intensidad, lo que va a revertir también en los caudales de los ríos. ¿Y cómo podemos proteger a las especies migradoras? En primer lugar, aplicando la legislación. Tenemos mucha legislación, como por ejemplo la Directiva Marco de Aguas o la Directiva de Hábitats con sus correspondientes transposiciones a la normativa nacional, como la Ley de Aguas, que tratan de garantizar la persistencia de las especies acuáticas y la protección de los medios acuáticos. Algunos ejemplos de medidas técnicas sería, por ejemplo, para la recuperación de la conectividad longitudinal, la demolición de obstáculos o la construcción de escalas para peces. Y en el caso de la regulación de los ríos, la definición de caudales ecológicos. Y para terminar la introducción, pues hablar un poquito sobre la ictiofauna ibérica. En la península ibérica tenemos un alto porcentaje de endemismos. De las 61 especies nativas, 41 son endémicas. Eso quiere decir que son especies que solo existen aquí en la península ibérica. Además, muchas de ellas están bajo diferentes grados de amenaza. De las especies nativas, el 65% realiza movimientos migratorios, subiendo hasta el 80% cuando hablamos solo de las endémicas. Son especies, por ejemplo, como la trucha, como el salmón, los barbos, las bogas, las lampreas, las anguilas y muchas más. En la península ibérica, la mayor parte de las especies corresponde a la familia de los ciprínidos. Estos son especies como, por ejemplo, el barbo ibérico, la boga del Duero, que son especies muy importantes y emblemáticas aquí en la cuenca del Duero, las cuales realizan movimientos ascensionales para poder reproducirse en los meses de primavera. Sin embargo, no se sabe mucho sobre estos patrones migratorios y sobre todo sobre los requerimientos ecológicos que tienen en estos momentos. Otra familia muy importante es la de los salmónidos. Esta importancia radica, por un lado, en su importancia para la pesca. Por ejemplo, la trucha común es una especie icónica en la península ibérica por la pesca deportiva. Pero también tienen importancia debido a su ecología, debido a sus estrategias de vida. Aquí en la península ibérica tenemos dos ecotipos. Uno que es el ecotipo fluvial o potamódromo, es decir, la trucha de río que realiza todo su ciclo vital en agua dulce. Y luego tenemos un ecotipo anadromo o marino, que es la conocida como reo, que pasa la mayor parte del tiempo de su vida en el mar y entra a los ríos para reproducirse. Las truchas, tanto la fluvial como la de reo, tienen una distribución mundial y han sido ampliamente estudiadas. El problema radica en que la mayor parte de estos estudios son referentes a las poblaciones anadromas, es decir, en el reo y sobre todo en el norte de su distribución, habiendo muy pocos estudios comparativos de reo y trucha y sobre todo en el sur de su distribución. Y también sería muy interesante conocer cómo afectan los impactos de origen antrópico, así como las medidas de mitigación de estos impactos en las migraciones de estas especies. Por lo tanto, el objetivo de esta tesis va a ser estudiar la migración ascendente de la trucha común, del barbo ibérico y de la boga del Duero. Y para ello hemos definido varios objetivos que los he mencionado antes cuando hablábamos de los pasos. Primero sería estudiar los periodos de tiempo donde mayor cantidad de movimientos se concentran. Después, evaluar la influencia de los factores ambientales. Evaluar también los efectos de actividades de origen antrópico, como la regulación de los ríos o las alteraciones de los patrones térmicos. Y, por último, valorar el efecto de alguna de las medidas de mitigación en las poblaciones piscícolas migradoras. Entonces, la metodología seguida es esta. Primero las especies, que ya les hemos mencionado, el barbo, la boga y la trucha. Hemos estudiado la migración de estas especies en 4 localizaciones. 2 en la cuenca del Duero, una en el río Porma, en León, y la otra en el río Tormes, en Salamanca. Y tenemos otras 2 localizaciones en Navarra, en la cuenca del Bidasoa, una en el río Marín y otra en el propio río Bidasoa. La forma de estudio de la migración ha sido usando las escalas para peces. Las escalas para peces son puntos obligatorios de pasos. Si un pez quiere ascender un obstáculo durante su migración, va a tener que pasar obligatoriamente por un dispositivo de estos. Entonces, dentro de estas escalas, lo que hemos hecho es contabilizar cuántos peces están pasando. Por un lado, utilizando sistemas, por ejemplo, como un contador de peces, que es un dispositivo que se puede instalar en uno de los vertederos y podemos registrar el paso de los peces, o el otro es mediante trampeo. En una de los estanques de la escala ponemos un butrón en el vertedero inferior. Un butrón es este dispositivo por los cuales los peces entran, pero luego no pueden encontrar la salida. Y en el vertedero superior ponemos una rejilla que impide que los peces suban, pero que permite que pase el agua. Otros datos que también hemos recopilado han sido las variables biométricas. Hemos obtenido los datos de longitud furcal, peso, el sexo en algunos de los estudios.
y también hemos recopilado los datos de las variables ambientales acudiendo a las estaciones de aforo y a las estaciones meteorológicas. Y en cuanto al tratamiento de los datos, hemos hecho los análisis que hemos realizado los podemos englobar en 3 grandes grupos. Uno, que es el análisis de frecuencias, que simplemente es para describir las características de nuestros datos, hacer comparaciones entre grupos, etc. El otro es el análisis de supervivencia, que nos va a permitir describir los patrones de migración y hacer comparativas entre esos patrones. Y por otro lado, las técnicas de Random Forest, que las hemos utilizado para poder generar modelos que nos permitan, por un lado, explicar lo que está pasando y, por otro lado, hacer simulaciones, relacionando así tanto las variables ambientales como los impactos y como las medidas de mitigación con la migración de los peces que estamos estudiando. En cuanto a los resultados, en primer lugar empezaremos por el primer capítulo sobre la migración de la trucha común en el río Porma. El río Porma ya hemos comentado que es un río perteneciente a la cuenca del Duero. La localización de estudio es en Vegas del Condado, que está aguas abajo del embalse del Porma. El embalse del Porma está regulado para riego, por lo tanto vamos a tener una modificación de caudales. La localización exacta del punto de estudio es en el azud de la piscifactoría de Vegas del Condado, en el cual tenemos una escala para peces. Es una escala de hendidura vertical en el que el primer vertedero tenemos un contador de peces. Este contador de peces lo que hace es registra el día y la hora de paso del pez, registra la silueta y su longitud y otros parámetros como la dirección, la velocidad o la temperatura del agua. El estudio se llevó a cabo entre octubre de 2011 y enero de 2013, es decir, más o menos un año y medio, y aquí podemos ver una evolución del número de capturas a lo largo del tiempo. Podemos ver en primer lugar que hay movimientos a lo largo de todo el año, pero existen 2 grandes épocas de movimiento. Una es relacionada con la migración reproductiva en los meses de otoño e invierno, concretamente entre octubre y diciembre, y otro gran pico en los meses de verano, con un máximo en la segunda quincena de julio. También estudiamos cómo le afectan las variables ambientales y vimos que en el caso de la migración reproductiva se registraba el mayor número de peces cuando había un descenso en el fotoperiodo, en la temperatura del agua y un aumento del caudal. Mientras que en el caso de la migración estival, lo que ocurría era un aumento se aumentaba el número de registros cuando aumentaba la temperatura y aumentaba el caudal. Hay que decir que esta migración estival, en este caso, está ocurriendo en la segunda quincena de julio, cuando lo habitual sería que ocurriese a principios de verano, es decir, en cuanto empieza a calentar, las truchas se mueven para buscar sitios de refugio como pozas profundas o aguas más frescas para poder pasar el pico de calor en estos sitios más frescos. Pero aquí, sin embargo, estamos viendo que está casi cerca del máximo. Esto quiere decir que las sueltas de agua para riego con agua más fría de fondo están retrasando esos movimientos. También podemos ver que en estos meses, en contra de la sequía estival, lo que tenemos es un caudal alto, lo que va a permitir que los peces puedan estar moviéndose en vez de estar refugiados en pozas profundas. El contador de peces también nos daba la hora de paso de los peces, por lo tanto también hicimos análisis de en qué momentos del día se concentraban mayor cantidad de peces. Podemos ver que para el caso de la migración reproductiva los movimientos se producían a lo largo de todo el día, con 2 picos importantes. Uno en el amanecer, cuando se produce ese cambio de luz, y otro en el atardecer, por la tarde, más o menos por la tarde, cuando el agua es más cálida dentro de esa época más fría. En el caso de los meses de verano, vemos que la mayor cantidad de movimiento se concentra por la mañana, es decir, cuando las aguas sean más frescas y también estaba asociado a las sueltas del embalse. En cuanto a los resultados del capítulo 2 de la migración de la trucha común en el río Marín es un afluente del río Bidasoa. La localidad de estudio o el punto de estudio es la piscifactoría de Mugairi, en la cual tenemos un azud para derivar el agua y que tiene asociada una escala para peces. Esta escala se hizo el seguimiento mediante trampeo desde septiembre de 2008 a marzo de 2017. O sea, tenemos 9 años de datos en los que se capturaron un total de aproximadamente 11.200 truchas, con una mayor proporción de hembras que de machos. Podemos ver aquí que la migración se concentra en los meses de noviembre y diciembre y se extiende hasta enero, lo que es un poco más tardía que la que hemos visto en el caso anterior, en el porno. También identificamos diferentes patrones en función del sexo. Aquí tenemos, por un lado, el tiempo y, por otro lado, las frecuencias acumuladas de captura. Y podemos ver que los machos, que es el azul, migran ligeramente antes que las hembras.
mientras que los individuos que no pudimos identificar migraban más tarde, incluso hasta fuera del periodo. Además, estos individuos que estaban no identificados fueron los asociados con longitudes furcales menores, lo que quiere decir que serían seguramente individuos no adultos. En cuanto a la relación con los factores ambientales, vimos el mismo patrón que en el PORMA. Los mayores números de captura ocurría cuando había un descenso en el fotoperiodo, un descenso en la temperatura del agua y un aumento del caudal. En este caso, intentamos modelizar este comportamiento, ya que teníamos una serie de 9 años de datos, para evaluar, en primer lugar, cuáles eran las variables más importantes. Tenemos aquí el resultado de la importancia de las variables explicada en el error que supondría, en el incremento del error que supondría en el modelo si la sacamos. Es decir, cuanto más valor, más importante. Y vimos que la temperatura era la que más condicionaba a la hora de determinar el número de capturas. Estos modelos también se hicieron para simular diferentes escenarios. En primer lugar, simulamos un escenario de aumento de la temperatura del agua equivalente al pronosticado por el Panel Internacional del Cambio Climático. Un segundo escenario sobre una regulación estricta de caudal, como un escenario hipotético futuro en el que hay mucha demanda de agua, en el cual el caudal ecológico sería el 10% del caudal medio anual, que es el que, por ejemplo, actualmente se utiliza en muchas cuencas para fijar el caudal mínimo ecológico. Y además, este caudal ecológico se consideró constante, es decir, no iba a haber variaciones de caudal, se iba a derivar todo. Y un tercer escenario que era la mezcla de los otros dos. Podemos ver en el gráfico la línea negra que se corresponde con lo que hemos observado y la línea roja se corresponde con el aumento de la temperatura. Estamos viendo que la migración se retrasa, existe un retraso en las condiciones óptimas para que los peces empiecen a migrar. En el caso del escenario de regulación de caudales, vemos que aparte de un retraso en la migración, se produce un suavizado de la curva. Ya no vamos a tener esos picos de migraciones asociados con los picos de caudal, puesto que tenemos un caudal ecológico constante. Y el tercer escenario, que es el verde, que es la mezcla de los otros tres, vemos que las condiciones empeoran completamente, más retraso y más suavización de esa curva. En cuanto a los resultados del capítulo 3 sobre la migración del barbo y de la boga en el río Tormes, la localidad de estudio, el sitio de estudio es el río Tormes, cerca de la localidad de Cespedosa, en un tramo de río comprendido entre el azuz de la central hidroeléctrica del Salto de San Fernando y el azuz de la cola del embalse de Santa Teresa. El azuz de la cola del embalse de Santa Teresa es un azuz cuya permeabilidad depende del nivel del embalse. Es una variable semipermeable. Si el embalse tiene un nivel alto, este azuz queda sumergido y los peces pueden migrar, pero si el nivel es bajo, constituye un obstáculo. En esta presa, en este azuz, en 2014 se construyó un río artificial, aunque la funcionalidad de este río artificial también estaba bastante condicionado por el nivel del embalse y un par de años después de su construcción una riada se lo llevó o lo destruyó en parte. Y en cuanto al tramo más cercano a la central hidroeléctrica, por un lado estamos viendo el azuz con el tramo natural del río y el canal de derivación de la central, que está aquí. En el tramo natural del río tiene un caudal ecológico mínimo fijado en 2,5 metros cúbicos en los meses de mayo y junio y 1,05 en el resto. Y en este tramo tenemos también diferentes obstáculos semipermeables, es decir, su pasabilidad va a depender del caudal existente por el ramal del río natural. Por un lado tenemos una estación de afueros de caudales ecológicos, que es un pequeño azud de 1 metro de altura, y una zona de cascadas naturales con saltos entre 1 y 3 metros. El azud, que es una presa de 13 metros, el cual tiene asociada una escala para peces. Esta escala para peces es una escala de vertederos libres y orificio de fondo, en la que vemos que está muy separada del azud, unos 70 metros. Por lo que en 2014 se llevó a cabo una mejora. Por un lado, se mejoró la mitad inferior de la escala, incluyendo vertederos sumergidos con orificio de fondo, y se construyó una presa de guiado de los peces a la entrada de esa escala. Aquí podemos ver las fotos de la escala en la situación original y en la situación nueva. El periodo de estudio abarcó 5 años, desde 2012 a 2016. Los 2 primeros corresponden con la situación original y los 3 últimos con la situación nueva. Y en la forma de captura o de seguimiento de las poblaciones fue también mediante trampeo en la escala. En estos 5 años se capturaron aproximadamente unos 27.900 barbos y unas 11.000 bogas. Y estas capturas fueron muy variables dependiendo de los años. Podemos ver que los 2 últimos años se corresponden con los de mayor número de capturas. Se observó también en los patrones migratorios que estos fueron muy diferentes comparados entre todos los años. Cada año fue muy diferente, tanto para el barbo como para la boga. La mayor parte de los movimientos se concentraron entre mayo y junio, pero también esta migración se extendía hasta julio.
También se observó una alternancia entre la migración del barbo y de la boga, es decir, no pudimos identificar si uno migraba antes o uno después. En general, cada año fue bastante variable, también debido a este escenario que hemos visto con muchísimas barreras semipermeables. En cuanto a las variables ambientales, observamos mayor número de capturas cuando se producía un aumento del fotoperiodo, un aumento de la temperatura del agua entre un rango aproximadamente entre 16 y 21, aunque también hubo movimientos con temperaturas más bajas, sobre todo asociadas a picos de caudal. También observamos mayor número de movimiento cuando la cota del embalse de Santa Teresa hacía que se inundase la presa que había en su cola. Podemos ver aquí la migración de 2015 de la boga, ocurre en esta franja gris, que es cuando se superaba esa cota. Y en cuanto al caudal, al ser un tramo regulado para riego, para producción hidroeléctrica con un caudal mínimo fijado, la mayor parte de los movimientos ocurrieron con este caudal mínimo. Aunque cuando por el río circulaba un caudal mayor que el que podía turbinar la central, este sí que se derivaba ya por el río natural y se podían ver ciertos picos que además podemos ver que están asociados con migraciones a posteriori. O sea, existía un retraso entre ese pico de agua, ese pico de caudal y la migración. Entonces, intentamos modelizar esto para poder entender lo que estaba pasando y utilizamos un modelo con estas variables. En primer lugar, se consideraron las variables de fotoperiodo, temperatura, caudal y las variaciones con respecto a los 3 días anteriores. Y también se consideraron dos variables que hacían referencia a la permeabilidad en estos obstáculos. Uno, el del azud de la cola del embalse, y otro en la zona de las cascadas naturales del río Tormes. Y por último, también utilizamos otra variable relacionada con la turbulencia que ocurría cerca de la entrada de la escala tras construir la presa de guiado. Entonces, se construyeron 4 modelos, 2 para cada especie y 2 dependiendo de la situación original vieja o la nueva modificada. Por un lado, vimos que para la situación vieja, las variables que fueron más importantes a la hora de construir los modelos fueron aquellas relacionadas con los momentos de la captura, es decir, el fotoperiodo, la temperatura y el caudal. Sin embargo, con los modelos nuevos y sobre todo para el caso del barbo, las variables que estaban relacionadas con la permeabilidad de los obstáculos que había anteriormente empezaba a cobrar importancia. Esto se puede deber sobre todo a esa gran distancia que había en la parte inicial del estudio, que la escala estaba a 70 metros del azud. Entonces los peces podían perder muchísimo tiempo buscando la entrada de la escala y, por lo tanto, el efecto de ese caudal que permitía pasar la zona de las cascadas se veía diluido. Este modelo, además para entender cómo influían las variables, lo utilizamos para modelizar 2 escenarios. Uno de mejora de la escala, es decir, con el modelo de la escala nueva, lo utilizamos para probar qué hubiese pasado si, por ejemplo, con la escala vieja hubiésemos tenido la escala mejorada, es decir, con el modelo nuevo lo aplicamos sobre los datos de la escala vieja. Y vimos que sí, que si hubiese habido una escala nueva, hubiésemos tenido mayor número de migradores. Por lo tanto, quiere decir que las medidas llevadas a cabo fueron positivas. Podemos ver aquí la línea negra, que serían los observados, que están multiplicados por un valor para que se viesen, y en gris los simulados. También hicimos otro escenario en el que, aparte de ese caudal mínimo ecológico de 2,5 metros cúbicos, simulamos crecidas de hasta 10 metros cúbicos cada 15 días, una crecida puntual. Y vimos que, aparte de aumentar este número de migrantes, también se aumentaba la ventana de migración, es decir, las posibilidades de poder pasar esas zonas de barreras semipermeables y poder migrar. En cuanto a los resultados del capítulo 4, sobre la migración de la trucha, sobre la migración comparativa de la trucha y del reo, la localidad de estudio se centró, el punto de estudio entre las localidades de Vera y Lesaca, en el río Bidasoa, en el cual existe una estación de seguimiento de salmónidos del Gobierno de Navarra. Esta estación de seguimiento básicamente consiste en una escala para peces, en el que en el estanque de más aguas arriba tenemos una trampa, que en este caso es una caja con un mutrón, que luego es elevado mediante un ascensor y son los peces llevados a la estación de medición y captura. En esta estación se tienen datos desde septiembre de 1995 hasta diciembre de 2019, es decir, 25 años de datos. Y en estos 25 años se observaron el paso de 12.000 truchas y 1.600 reos. También, como nos pasaba en el río Marín, la proporción de hembras era mayor que la de machos en esta población. También se observó que las truchas y los reos migraban en diferentes épocas del año. La trucha común o la trucha de río migraba en los meses de otoño e invierno, desde octubre a diciembre.
que además era un poquito antes de lo que ocurría en el Marín, que era su afluente, es decir, migran antes en la parte baja, que es el Bidasoa, que en el afluente, en el río Marín. Y podemos ver que para el caso de los reos, las principales capturas ocurrieron en los meses de verano, entre junio y julio, con muy pocos movimientos en los meses de otoño. También se observó, para el caso de la trucha de río, un patrón migratorio similar al del marín. Los machos migraban ligeramente antes que las hembras. En el caso de las truchas, este patrón no fue tan claro. Y en cuanto a las variables ambientales, para el caso de la trucha, vimos, igual que en los otros casos, que las máximas capturas ocurrían con fotoperiodos en descenso, con temperaturas también descendentes y aumentos del caudal. Mientras que en el caso del reo, estas ocurrían cuando aumentaba la temperatura, aumentaba el fotoperiodo y, sobre todo, después de que hubiese habido un evento de aumento de caudal. Es decir, seguramente las reos entraron desde el mar Cantábrico al río Bidasoa cuando ocurría una crecida y subían, cuando ya eran luego capturados en la estación de Vera, ya había pasado esa crecida. También intentamos modelizar la importancia de las variables y vimos que en el caso del reo el fotoperiodo era la variable más relevante, mientras que en el caso de la trucha común, como en los otros dos anteriores, la temperatura era el factor clave. Y por último, en el último capítulo, intentamos evaluar el efecto de diferentes medidas de restauración y de manejo en las poblaciones que acabamos de ver de trucha y reo de Vera. Entonces, se evaluaron, por un lado, medidas de restauración de la conectividad fluvial, con la construcción de una escala en las Nazas en 2008. Todas las medidas de restauración de la conectividad fueron aguas abajo de la estación de captura. Una fue la construcción de esta escala en 2008 y la demolición de 3 presas, una en 2014 y 2 en 2016 como parte del proyecto Irequibar. Y luego unas medidas de manejo que fueron a nivel de cuenca, ya que fue una repoblación con trucha de piscifactoría entre 2003 y 2012 y una veda de pesca entre 2008 y 2010. Entonces, vemos que este gráfico muestra la evolución de las capturas y vemos cómo esa evolución es positiva, es decir, a lo largo del tiempo se iban capturando más truchas y más reos que al principio, es decir, en la zona sin medidas el número de truchas era significativamente menor que en la zona con y tras las medidas. También se observó una tendencia decreciente en las fechas de migración, es decir, estas medidas de conectividad fluvial lo que hicieron era provocar menor retraso en la migración. También intentamos modelizar todas estas influencias de estas medidas y variables ambientales y, por un lado, vimos que las más importantes a la hora de determinar este incremento de número de peces fueron, por un lado, la veda de pesca y, por otro lado, la construcción de la escala de las Nazas. Estas dos ocurrieron más o menos simultáneamente en el tiempo, por lo que evaluar los efectos por separado puede ser difícil. Por otro lado, también consideramos en este modelo factores ambientales, ya que hemos visto que son muy relevantes para la migración y, por lo tanto, se contemplaron tanto el caudal durante la época de migración como la temperatura. Además, se añadió una variable extra relacionada con el caudal que había durante los primeros estadios de vida. Si durante los primeros estadios de vida de las truchas y de los reos el caudal es muy alto, la supervivencia es más baja, ya que estas pueden ser llevadas por la corriente. Entonces, si ocurre esto, el tamaño poblacional iba a ser más bajo. Y pudimos ver que para el caso de la trucha común, este caudal durante la época de primeros estadios de vida fue muy relevante, mientras que en el caso del reo, el caudal durante la época de migración fue el más importante. En cuanto a la repoblación, su efecto fue un poco claro, no fue muy claro, ya que parcialmente se solapaba con las medidas de la veda y de las nazas, pero en la época en la que estaba solo ella actuando, por decirlo así, el número de peces no incrementó significativamente. Y por último, y en contra de lo esperado, las medidas de restauración fluvial tuvieron muy poca importancia. Las de restauración de la conectividad longitudinal, las demoliciones. Esto puede tener dos explicaciones. Por un lado, es que estas se llevaron a cabo al final del estudio, entonces tenemos pocos años para poder evaluar la efectividad de estas medidas. Y por otro lado, es que durante los años posteriores a la aplicación de esas medidas, podemos observar que los caudales en la época de primeros estadios de vida era muy alto, lo que nos pudo condicionar es el tamaño poblacional en estos años. Y para terminar, pues un resumen de las principales conclusiones. La primera conclusión global sería que tenemos que garantizar la conectividad longitudinal a lo largo del año. En este estudio hemos encontrado, los resultados de este estudio nos muestran que diferentes especies migran en diferentes épocas. Vimos que los ciprínidos eran en primavera
mientras que la trucha lo hacía en otoño-invierno o el reo en verano. También observamos que estas migraciones dependían o eran ligeramente diferentes comparando entre cuencas o incluso entre tramos dentro del mismo río. Vimos ciertas diferencias también en patrones por sexo y por tamaño. Y asimismo también vimos que se ocurrían muchos otros tipos de movimientos a lo largo del año, como por ejemplo estos movimientos termorreguladores de la trucha en verano. La segunda conclusión global es que los peces son muy susceptibles a cualquier alteración de las variables ambientales. Los resultados nos han mostrado que las variables ambientales nos condicionan tanto el inicio como el mantenimiento de esas migraciones. También que las variables de fotoperiodo, temperatura y caudal fueron identificadas como esenciales a la hora de definir estos modelos que nos explicaban muy bien la migración. También vimos que, dependiendo de la especie, los rangos de requerimientos durante los movimientos van a ser diferentes. Y, por último, también que las técnicas utilizadas para modelizar nos han permitido jerarquizar estas variables y poder identificar sus efectos. En cuanto a la tercera conclusión, es que tenemos que garantizar una adecuada definición de los caudales ecológicos. Los resultados nos han mostrado que la regulación de los ríos nos va a alterar tanto los patrones estacionales de migración como incluso los diarios. Hemos visto también que la extracción de agua, por ejemplo, para regar y dejar un caudal mínimo puede comprometer la pasabilidad en barreras semipermeables. Entonces, la definición de caudales ecológicos tiene que tener en cuenta todos los parámetros del caso de estudio y en el caso de tener situaciones complejas con barreras semipermeables, tenemos que garantizar que haya un caudal variable que nos permita la conectividad de estos obstáculos. La cuarta conclusión sería que tenemos que conocer los patrones de migración para poder desarrollar estrategias de manejo adaptativo. Hemos visto que los futuros escenarios que nos están por llegar pues pueden suponer retrasos en la migración y alteración de los patrones de esta migración. Por lo tanto, necesitamos conocer cómo se migran para poder llevar a cabo estas estrategias y poder preservar a nuestras especies. Y como última conclusión es que siempre que hagamos cualquier tipo de medida, ya sea de restauración, de manejo, tenemos que hacer un seguimiento después para ver si son realmente efectivas. Hemos visto en este caso que tienen una gran influencia en las poblaciones piscícolas, tanto en el número, como vimos en el caso de la veda de pesca o en las épocas de migración o en las fechas de migración, como vimos con las medidas de conectividad. Algunas medidas pueden no tener efectos claros, como por ejemplo vimos en el caso de la repoblación, y que había también efectos combinados que podían enmascararlos de otros. Y sobre todo que las variables ambientales también nos iban a condicionar los resultados de estas restauraciones. Por lo tanto, necesitamos seguirlas durante un largo tiempo para poder evaluar esos efectos. Y para terminar, decir que esta tesis, vamos, no es un final, es un comienzo. Es el principio de un estudio de factores más importantes o más grandes y nos ha surgido también muchas otras preguntas según íbamos investigando. Por ejemplo, lo que habíamos visto de que dependiendo de la posición en el río, si son tramos bajos o tramos altos, había una diferencia en esas fechas de migración, o dependiendo entre cuencas también se observaban diferentes patrones. Esto es muy importante, ya que a la hora de manejo, si siempre decidimos las mismas fechas para una especie, puede condicionar si luego se realiza cualquier tipo de, por ejemplo, de veda o de cupo, de capturas o lo que sea. Y a este respecto estamos empezando a hacer esa comparativa entre estudios sobre estas comparativas de posición de migración entre poblaciones en diferentes posiciones del río y en diferentes cuencas. Y ya hemos presentado, por ejemplo, una comunicación a un congreso. También esta tesis solo estudiamos 3 especies. En la península ibérica hay muchas más especies que tenemos que conocer sus patrones de migración para poder garantizar su preservación. O, por ejemplo, el estudio de las especies exóticas invasoras, que necesitamos también conocer cómo se comportan para poder llegar a manejarlas. Hemos visto también la influencia de las escalas para peces en la migración. Por ejemplo, vimos que una mejora de las escalas supone una mejora de la migración en el caso del río Tormes. Por lo tanto, sería interesante pues, seguir también esta línea de investigación de ver la influencia de cómo les afecta si mejoramos una escala, si utilizamos un tipo u otro, etc. Y por último, aquí solo hemos estudiado la migración de ascenso, pero los peces también se mueven hacia abajo. Por lo tanto, otro punto de investigación futura sería estudiar los movimientos bidireccionales. A este respecto ya estamos empezando con ello y acabamos de publicar en el departamento un artículo sobre la migración de descenso a través de escalas.
Y para concluir, pues los agradecimientos. En primer lugar, quería agradecer al área docente de hidráulica y hidrología por todo su apoyo y sobre todo a Javier Sanz, mi supervisor, por estos 5 años. Y también quería agradecer a la Confederación Hidrográfica del Duero, la Junta de Castilla y León, el Gobierno de Navarra, a Itagra y a Ganic por toda la colaboración y el uso de los datos. Y muchas gracias.